Dorothy fue pionera en la cristalografía de rayos X. Determinó la estructura del colesterol y la penicilina. Descubrió la estructura tridimensional de la vitamina B12. Realizó contribuciones destacadas en la determinación de la estructura de la insulina. También se le acredita la fundación y dirección del Laboratorio de Cristalografía de Proteínas en la Universidad de Oxford. Fue la tercera mujer en ganar el Premio Nobel de la Química, después de Marie Curie, premiada en 1911, y de su hija Irene Joliot-Curie en 1935. Impulsó la investigación de la estructura de biomoléculas. Se comprometió con la educación científica. Actúa en defensa de los derechos humanos y activismo en temas como el desarme nuclear y la justicia social. Y por último, aquí está la bibliografía que utilizamos para esta investigación, para la exposición. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, chicas, gracias por su exposición. Queda ahora abierta un pequeño espacio de unos 5 minutos para las preguntas que los compañeros puedan hacerle al grupo. Recuerden que todos deben responder, los integrantes del grupo que es preguntado. Ahí creo que pueden levantar la manito los que deseen participar. Bueno, mientras se animan, siempre le toca preguntar al profesor. A ver, chicas, ¿por qué creen ustedes de lo que leyeron que es importante conocer la estructura de las moléculas, en este caso biomoléculas, es decir, moléculas importantes en los seres vivos? ¿Por qué es importante conocer la estructura? Ya que eso fue lo que ella hizo, ¿no? Utilizar una técnica para conocer la estructura. ¿Por qué es que se necesita conocer la estructura? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué leyeron? Para dar con mejores alternativas como para tratarse, por ejemplo, en este caso son biomoléculas, las cuales son bastante importantes. Entonces, si se desconoce lo que se va a manejar, es imposible o sería un poco más complejo cómo encontrarles un sentido al aplicarles. O sea, es necesario que se conozcan en su base para poder aplicarse. Generalmente estas fueron usadas para la medicina, entonces de pronto para preparar mejores antibióticos o demás. También, por lo que consulté, también la aplico para manejar virus, para saber la estructura de las mismas. La cristalografía de rayos X también fue usada para eso. ¿Alguien de las compañeras puede complementar? Sí, como decía Sí, dale. como decía en el caso de la penicilina, al saber la estructura específica de las biomoléculas es más fácil luego sintetizarlas y crear, digamos, más rápido los medicamentos necesarios para digamos, en emergencias, por ejemplo, o también para aprender a sintetizar nuevos compuestos. Heidi también quería hablar, ¿cierto? Pues sí, es prácticamente lo mismo que dijeron mis compañeras, pues es como para saber cuáles son, no tan solo sus átomos, sino también para saber cómo están ordenados y así poder tal vez sintetizarlas de manera artificial o para crear medicamentos para mejorar la salud de los seres humanos. Listo. Bueno, por acá Byron estaba queriendo preguntar. Adelante. A mí me quedó una duda sobre la difracción de un cristal. ¿Hablaron acerca de eso? ¿Qué específicamente, qué duda? A ver, La duda es, pues, ¿qué era la difracción de un cristal? listo. Adelante, chicas. Verás, la difracción de un cristal es cuando la luz choca con un objeto. Puedes imaginarte como si fuera una cerca con
una cerca de madera tiene bastantes agujeros. Entonces, cuando la luz impacta con esa, se va a desviar, o sea, no va a pasar por la madera, sino que se va a direccionar por los agujeros de la misma. Asimismo funciona la difracción de rayos X. Eh, lo mismo sucede con los cristales y los rayos X. Cuando estos chocan con los átomos del cristal, se doblan y forman un patrón en el detector. Este patrón es el que ayuda a entender cómo están organizados, porque también se aplica para, por ejemplo, un ejemplo claro es cuando se hace radiografías. Las partes blandas y los huesos no se van a ver reflejadas porque pues la luz no atraviesa de la misma forma y, y pues va a formar patrones distintos. En el caso de los átomos del cristal, forman como un mapa en la muestra y permiten distinguir su estructura más ordenadamente. ¿Quieren complementar las dos compañeras, Heidi y Carolina? ¿O con eso está bien? Pues para complementar sería que prácticamente o sea, la difracción de rayos X, así como lo explicó mi compañera, con los haces del rayo se crea el patrón de difracción y prácticamente el patrón de difracción muestra diferentes densidades. Entonces, por ejemplo, se pueden ver manchas de diferente color, unas más oscuras que otras, unas más claras, y ya con eso ya se procede con el modelo de la estructura y los cálculos que se deben hacer para descifrar al final ya la estructura final de la molécula. Bueno, hay un par de cositas que es bueno que las vayamos. Está bien la aproximación que se hace, ¿no? Digo aproximación porque es un fenómeno que ustedes, cuando estudien estos métodos más adelante en química analítica, van a entender completamente el fundamento. Pero no es, digamos, no hay una equivalencia entre lo que sucede en una radiografía común y corriente o en lo de la cerca, como explica Talia. Sí, es simplemente ahí en ese fenómeno de la cerca o en el del hueso, es simplemente que la luz no puede pasar porque hay una barrera física. Eso no es lo que sucede en la difracción de rayos X. Los rayos X pues son ondas de luz prácticamente. Los rayos X son fotones también como los de la luz, los cuales se desvían cuando encuentran un obstáculo. No es que se detengan, acá se desvían. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que nosotros veamos cuando está soleado y de repente empieza a llover, ¿sí? Los rayos de luz atraviesan las gotitas y al cambiar de medio, es decir, del aire, pasan a través del agua, las gotitas de agua se difractan, es decir, cambian de dirección. Al cambiar de dirección podemos ver que incluso eh, la luz que parecía una sola aparecen muchos colores, los que nuestros ojos pueden ver y muchos más, ¿sí? Entonces, al desviarse, esos fotones se pueden detectar detrás en una pantalla como manchitas que pueden velar una placa radiográfica, que es el famoso patrón de difracción de rayos X. Técnica muy, muy importante. Casualmente son las mujeres las que más le han sacado provecho a esto, sí, aunque poco se las nombre. Miren que Dorothy puso a punto esa técnica y muchos otros investigadores, también ganadores de premios Nobel, utilizando esa técnica, pudieron deducir las estructuras de otras importantes moléculas. Para ustedes, por ejemplo, sonará mucho, porque fue bien importante el análisis, o más bien la deducción de la estructura del ADN. Normalmente, cuando eh, le hablan del ADN a uno imagina inmediatamente quién se ganó el premio Nobel de eso. Entonces uno habla de Watson y Crick, pero resulta que no eran los únicos. Y de hecho, quien hizo el trabajo de difracción de rayos X para dilucidar la estructura del ADN, el trabajo experimental, fue una mujer. Sí, estoy hablando de Rosalind Franklin, otra británica. No ganó premio Nobel ella, la ganaron Watson, Crick y Wilkins. Otros tres les dejo la espinita para que averigüen por qué fue que ella no ganó ese premio Nobel. También sí fue una de las que más trabajó en esta parte experimental.
bueno, son datos especiales pues que tiene la ciencia. Básicamente, la pregunta que yo les hice hace un ratito de por qué es necesario conocer la estructura de las biomoléculas, sí es por una cosa muy sencilla, y claro, los detalles ustedes los dan. Resulta que si conocemos la estructura de una biomolécula, podemos conocer cómo es que funciona. Y si modificamos un poquito la estructura, pues vamos a modificar también la función. Sí, imagínense ustedes ahí donde están, parados, sentados o como estén. Imaginen que están sentados sobre una silla. Sí, normalmente las sillas tienen 4 patas. Por eso uno se puede sentar tranquilamente sabiendo que las 4 patas, esa estructura de 4 patas lo va a sostener a uno. Pero si la estructura fuera diferente en esa silla y solo hubiera una pata, tendríamos como que la función cambia. No podríamos sentarnos tan cómodamente. Eso llevado a términos moleculares también funciona. Por eso es importante determinar la estructura de las moléculas, las que sean, no importa que sean biomoléculas o moléculas de los organismos no vivos. Y una preguntita que tenía yo, porque no veo que nadie más levante la mano, es ¿por qué se necesita hacer cristales para determinar las estructuras? Mediante esta técnica, pues, que se llama cristalografía. Y luego le damos paso a la persona que levantó la mano. Por favor. Chicas, cuéntenos, ¿por qué se necesita hacer cristales? Yo podría decir que es porque en los cristales la estructura de los átomos está mejor organizada. Está organizada, se puede observar mejor la estructura. Entonces, es más fácil así determinar con el proceso de cristalografía las posiciones de los átomos. ¿Algo más? También, por lo que dice mi compañera, puede ser porque los cristales tienen una estructura más ordenada y repetitiva. Entonces, eso facilitaría encontrar un sentido lógico al momento de analizar la muestra. ¿Listo? ¿Alguien más está levantando la mano? No veo quién es. ¿Quién era? Profe, yo. Mi duda es sobre los cristales y mi pregunta es, ¿cómo se hace el crecimiento de ellos, de los cristales? El crecimiento del cristal para que sea más adecuado para el procedimiento se hace por cristalización en solución. La cristalización en solución es un proceso en donde se disuelve un compuesto en un disolvente caliente y luego se deja que la solución se enfríe lentamente y se vaya evaporando. Y a medida que esta solución se satura con el compuesto disuelto, los átomos o moléculas empiezan a unirse y formar cristales sólidos. Y con el tiempo estos cristales crecen en tamaño y se los puede obtener para el análisis. Esta técnica pues es la utilizada para el proceso de cristalografía. Listo. Bueno, básicamente sí, lo que yo les pregunto, que por qué se necesitan cristales. Claro, el cristal, miren que la palabra cristal tiene como 2 significados, ¿no? O 2 acepciones. Uno ve un cristal como que una cosa bien ordenada, y eso se da es porque la otra acepción es que cuando una sustancia está cristalina, quiere decir que está pura. Es decir, se le han quitado todas las impurezas y solo tenemos esa sustancia sin ninguna otra sustancia que pues le interfiera, ¿cierto? Es decir, si esta señora tomó la penicilina, la tuvo que purificar, y ustedes conocerán más adelante unas técnicas de purificación especiales que usamos los químicos para que la molécula le quitemos todo lo demás y solo quede la que es. Cuando está solo ella, pues las moléculas tienen una estructura, se juntan de tal manera que van a formar cristales muy ordenados. Y de esa manera podemos, utilizando la difracción de rayos X, que se da en cristales,
Es más fácil que la difracción sea una cosa más ordenada y más fácil de calcular en sustancias cristalinas. Las sustancias amorfas, que es lo contrario cristalino, no nos permitirían mirar patrones de difracción. ¿Sí? Ustedes pueden hacer un ejemplo bien sencillo. Coger un lapicero de esos que tiene varias caritas y ponerlo contra la luz, y ustedes ven que, pues, la luz, al difractarse, libera distintos colores. O ese mismo lapicero lo pueden colocar sobre un vaso con agua y observar que la parte que sobresale del vaso con agua, la parte que sobresale del medio acuoso, se la ve como si estuviera cortada con la parte que está adentro. No es que el lapicero se haya cortado, simplemente que la luz al difractarse, pues como cambia de dirección, nosotros vemos que también el lapicero cambió de dirección. Eso a nivel molecular, pues es lo que estamos explotando para determinar estructuras. Y pues técnicas como esta, pues son las que han permitido eso que es tan importante, conocer las estructuras de las moléculas para conocer cómo es que funcionan. Solamente podemos saber cómo funciona una molécula siempre y cuando conozcamos su estructura. Es una cosa, es como las dos caras de una misma moneda. Uno no puede entender la estructura sin la función o viceversa. Y pues es algo con lo que se van a encontrar en todas las químicas que ustedes van a tener que estudiar. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerles la exposición a las chicas, buen manejo de tiempo también. Recomendación, cuando hagan otras exposiciones que tienen varios años para hacerlas, traten de no leer lo que está escrito, porque todo el auditorio sabe leer, eso no es lo que queremos, sino que nos expliquen, así como cuando se les pregunta, ustedes ya tienen esa capacidad de explicar sin necesidad de ponerse a leer. Cuando uno lee, de repente, como que la cosa no se vuelve tan dinámica y la gente se duerme y no les provoca ni siquiera preguntar. Estuvieron poquitas las preguntas. Esperemos que en la siguiente exposición preguntemos más. Bueno, entonces continuamos con el siguiente grupo. Ya llegaron los chicos del grupo número 1 de Marie Ya Curie. tuve un problema, pero ya. ¿Ya estamos listos? Bueno, entonces pues adelante. Cuando estén listos, yo les tomo su tiempo. ¿Tienen alguna dificultad para comenzar, chicos? Profe, espera un momentico que estoy acá intentando presentar. Ya.